Hoy la Iglesia celebra a San Felipe Neri, patrono de los educadores y los humoristas. El hombre busca la felicidad, pero nada de este mundo puede dársela. La felicidad es el fruto sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Es la felicidad de los santos. Ellos la viven en las más adversas circunstancias y nada ni nadie se las puede quitar. San Felipe Neri ilustra admirablemente la felicidad de la santidad. Dispuesto a todo por Cristo, logró maravillas en su vida y la gloria del cielo. Nació en Florencia, Italia, en 1515, uno de los 4 hijos del notario Francesco y Lucretia Neri. Muy pronto perdieron a su madre, pero la segunda esposa de su padre fue para ellos una verdadera madre. Desde pequeño, Felipe era afable, obediente y amante de la oración. En su juventud le gustaba visitar a los padres dominicos del monasterio de San Marco y, según su propio testimonio, estos padres le inspiraron a la virtud. A los 17 años lo enviaron a San Germano, cerca de Monte Cassino, como aprendiz de Rómulo, un mercante primo de su padre. Su estancia ahí no fue muy prolongada, ya que al poco tiempo tuvo Felipe la experiencia mística que él llamaría más tarde su conversión, y desde ese momento dejaron de interesarle en los negocios. Partió a Roma sin dinero y sin ningún proyecto, confiado únicamente en la providencia. En la ciudad eterna se hospedó en la casa de un aduanero florentino, quien le cedió una guardilla y le dio lo necesario para comer a cambio de que le educase a sus hijos, los cuales, según el testimonio de su propia madre y de una tía, se portaban como ángeles bajo la dirección del santo. Felipe no necesitaba gran cosa, ya que solo se alimentaba una vez al día y su dieta se reducía a pan, aceitunas y agua. En su habitación no había más que la cama, una silla, unos cuantos libros y una cuerda para colgar la ropa. Fuera del tiempo que consagraba a la enseñanza, Felipe vivió como un anacoreta. Los 2 primeros años que pasó en Roma, entregado día y noche a la oración. Fue ese un periodo de preparación interior, en el que se le fortaleció su vida espiritual y se confirmó en su deseo de servir a Dios. Al cabo de estos 2 años, Felipe hizo sus estudios de filosofía y teología en La Sapienza y en San Agostino. Era muy devoto al estudio, sin embargo, le costaba concentrarse en ellos porque su mente se absorbía en el amor de Dios, especialmente al contemplar el crucifijo. Él comprendía que Jesús, fuente de toda la sabiduría, de la filosofía y teología, le llenaba el alma en el silencio de la oración. A los 3 años de estudio, cuando el tesón y el éxito con que había trabajado abrían ante él una brillante carrera, Felipe abandonó súbitamente los estudios, movido probablemente por una inspiración divina. Vendió la mayor parte de sus libros y se consagró al apostolado. La vida religiosa del pueblo de Roma dejaba mucho que desear. Graves abusos abundaban en la iglesia. Todo el mundo lo reconocía, pero muy poco se hacía para remediarlo. En el colegio cardenalicio gobernaban los médicos, de suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. El renacimiento de los estudios clásicos habían sustituido los ideales cristianos por los paganos, con el consiguiente debilitamiento de la fe y el descenso del nivel moral. El clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción. La mayoría de los sacerdotes no celebraba la Santa Misa sino rara vez, dejaba arruinarse las iglesias y se desentendían del cuidado espiritual de sus fieles. El pueblo, por ende, se había alejado de Dios. La obra de San Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma
y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Los comienzos fueron modestos. Felipe iba a la calle o al mercado y empezaba a conversar con las gentes, particularmente con los empleados de los bancos y las tiendas del barrio de San Alejo. Corno era muy simpático y tenía un buen sentido del humor. No le costaba trabajo entablar conversación, en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de Dios o del estado espiritual de sus interlocutores. Así fue logrando poco a poco que numerosas personas cambiasen de vida. El santo acostumbraba a saludar a sus amigos con estas palabras: «Y bien, hermanos, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores?». Si estos le preguntaban qué debían hacer para mejorar, el santo los llevaba consigo a cuidar a los enfermos de los hospitales y a visitar las 7 iglesias, que era una de sus devociones favoritas. Felipe consagraba el día entero al apostolado, pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración y con frecuencia pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián, junto a la Vía Apía. Se hallaba ahí precisamente la víspera de Pentecostés de 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo, corno derribado, y exclamó con acento de dolor: «Basta, Señor, basta, no puedo soportar más». Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que le consumía, y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde, cuando como sacerdote celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba. Había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Tras su muerte, la autopsia del cadáver del santo reveló que tenía 2 costillas rotas y que éstas se habían arqueado para dejar más sitio al corazón. San Felipe, habiendo recibido tanto, se entregaba plenamente a las obras corporales de misericordia. En 1548, con la ayuda del padre Persiano Rosa, su confesor, que vivía en San Girolamo della Carita, y unos 15 laicos, San Felipe fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres. El santo, embarcado en un apostolado fértil y cada vez más sólido, se preparó para el orden sacerdotal. Una vez consagrado, se convirtió en modelo de servicio a las almas a través de la confesión, a la que dedicaba largas horas del día. Con frecuencia caía en éxtasis mientras celebraba la misa, y no son pocos los testimonios de quienes lo vieron levitar mientras sostenía a Cristo Eucaristía en las manos. El padre Felipe solía organizar conversaciones espirituales con jóvenes y niños, generalmente de carácter catequético, que concluían siempre con la visita y la adoración al Santísimo Sacramento por parte de los asistentes. El santo tenía un carisma especial con los más pequeños, a quienes congregaba y protegía del abandono y los peligros propios de las grandes ciudades. Aquellas reuniones comenzaron a hacerse muy conocidas entre los romanos, quienes empezaron a llamar a los concurrentes oratorianos, ya que San Felipe, tras convocar a los asistentes, tocando una campana, los reunía a todos en un oratorio. El oratorio era lugar para rezar juntos, para cantar,
para conversar de la santidad y la vida cristiana. Esa sería la semilla de la que brotó posteriormente la congregación del oratorio. Alguna vez la Virgen María se le apareció para consolarlo en medio de una enfermedad que lo aquejaba, probablemente un mal de la vesícula. La Madre de Dios le concedió el milagro de quedar definitivamente curado y, siendo él un hombre íntegro y sencillo, recibió inesperadamente el don de curar a otros, de leer sus pensamientos en ciertas ocasiones y de profetizar. El santo nunca se ufanó de aquellas gracias y más bien procuraba ocultarlos, a no ser que la necesidad lo obligase. La marca de Felipe fue siempre la humildad y su serena y contagiante alegría. El 25 de mayo de 1595, día del Corpus Christi, a San Felipe Neri se le vio especialmente contento. Se sentó en el confesionario, administró el sacramento de la reconciliación durante todo el día y recibió a varios visitantes. Ese fue, sorprendentemente, el día de su muerte. Hacia la medianoche, ya más reposado, sufrió un ataque al corazón y partió al encuentro del Padre. Oh Señor, que eres tan adorable y me has mandado a amarte, ¿por qué me diste tan solo un corazón y este tan pequeño? Decía San Felipe Neri, reconociéndose ilimitado y pobre ante Dios, frente a aquella que hace de toda grandeza poca cosa. El padre Felipe había muerto, sí, pero dejaba un tesoro a sus hijos. La prueba fehaciente de que los últimos serían los primeros y los primeros los últimos. Mateo 20:26. San Felipe Neri fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Su beatificación fue en 1615 por Pablo VI.